Claro, un cura amigo ¿Tenés un cura amigo? de mi madre, de la caridad. Que en algún momento me hizo una frase que decía, menos moral, más compasión. Un poco más en la No es Gómez Aranda. No, Gómez. ese iba a dar misa en mi colegio. Así que tenía un... Sí. Toma, come. Todos. Sí, ¿está grabando? Sí, está grabando. Pero no, no estoy diciendo burrada en vivo yo, ¿no? Porque Sí, estás diciendo burrada en vivo, no hay problema. A no lo ver. escuche Gómez Aranda, por lo menos. Ujú. A ver, gestiona grabación de nuevo por las dudas. Como les enseño vos, está grabando la videollamada. Buenas noches, porque son ya las 19:38 del día 3 de mayo. Y a pesar de que le hacen mala fama a los adolescentes, tengo un único alumno medio adolescente yo. No todos los adolescentes están perdidos. Claro. ¿Vos has visto ya la serie Adolescentes? No. Haces bien, no la veas. Bueno, Bien. Recuerden que estamos viendo uno de los más grandes místicos y el más grande poeta en español, que se llama San Juan de la Cruz. ¿el más grande poeta en tu opinión? No, en la opinión de los que otorgan ese galardón y esa cucarda. Es el mayor poeta, dicho por la Academia Real y todos los poetólogos españoles. Pero justo hoy vamos a tener que hablar, ya hemos empezado a hablar antes, de la convergencia y la divergencia entre poesía y mística. Pero antes vamos a hacer lo que hacemos siempre, es empezar con las meditaciones. Y siempre añadimos un poco de poesías del propio San Juan de la Cruz, que después iremos ampliando también. A ver, recuerden que la meditación es medium estar en el medio, que el juego dialógico amoroso en el que consiste todo acto educativo implica que uno busca ir al corazón de uno mismo, porque el corazón, no la razón, es lo que define la existencia nuestra. ¿Y el corazón qué es? El corazón es la figura simbólica, no es solo el músculo ese que se llama corazón. El hombre es su corazón. Por eso tenemos dos posibilidades, tener un corazón de piedra o un corazón de carne, dice el Evangelio. Entonces, la raíz del amor es el corazón de un hombre justo, bien orientado, hombre, varón, mujer, ¿no? Y si uno es insensible, apático, indiferente, es porque le anda fallando el corazón en ese sentido profundo de la interioridad. Por ejemplo, la palabra recuerdo implica ir al cor cordis, al corazón, al interior, la memoria. La memoria es el amor, el corazón es la sede de la memoria y del amor para la antropología cristiana. Ahora, ¿Y por qué sí. en tantas culturas se usaba el corazón como símbolo sin saber, digamos, a qué función tenía físicamente? No, porque todo el mundo sabe que el corazón es fundamental para que No, funcione la existencia. No, el antiguo egipcio. Sí, sí, Pero el corazón con una pluma. No, el asunto es que el corazón, no la razón, aparece en los hebreos, en la Biblia, y el corazón, los hebreos han estado un montón de años con los egipcios y han recibido montones de herencias de los egipcios, de los babilonios, etc. Entonces, toda la centralidad que tenía fisiológicamente y simbólicamente el corazón para los egipcios, se ha radicalizado y se ha profundizado en la acogida, en la recepción de los hebreos.
cuando se dice que una persona es de buen corazón. Ahora, en castellano, no en alemán, hay un juego de palabras muy interesante, porque la palabra corazón tiene la raíz razón. Sí. En alemán no, es Herz y Vernunft. Y es muy interesante porque los filósofos han hecho su filosofía, los griegos no, que los griegos estaban con el logos y estaba con la razón, más que el ethos, que es para el corazón. Pero cuando llega el cristianismo, el corazón empieza a adquirir un papel fundamental y eso va a modificar toda la historia de la filosofía. Por eso se llega a hablar de una filosofía cordis, una filosofía del corazón, cosa que no aparecía en los griegos. Todas las palabras en esta hay tipo acuerdo, concordancia. Exactamente. Concordancia, discordia, concordia, todo tiene que ver con el corazón. El cor es el corazón. Cor, cordis. Ahora, cuando uno llega a un punto de la historia de la filosofía, que es la cima del idealismo alemán con Hegel, uno llega a que él ha vivido desde el año 1770 al 1831. Y los primeros 30 años él venía del protestantismo, pero el protestantismo viene de San Agustín, que es una gran filosofía cordis, y él estaba centrando todo en el corazón. Los 30 últimos años de él está centrado en la razón, cor razón, y anula el corazón y privilegia la razón. Bien. ¿Por qué lo hace? ¿Ah? ¿Por qué lo hace? Porque en el siglo, la filosofía cordis es maravillosa y la de San Agustín, y eso está en el cuarto y quinto, pero en el 18 está la filosofía de la ilustración, los ilustrados, franceses, alemanes. Sí, y su filosofía ilustrada tienen un altar a la diosa razón. Entonces lo bajan de la escultura privilegiada al corazón y la ponen en la razón, a una diosa razón. Y le achacan al corazón y a las emociones y a todo eso un carácter despectivo, negativo. Y si uno pone a elegir o pone a optar en los griegos entre el varón y la mujer, el varón es la razón y la mujer es el corazón, la pasión, el sentimiento. El varón es lo perfecto y la mujer es lo defectuoso. Y eso llega, pero totalmente. Y cuando vienen los yanquis, rebuznan esas cosas de que no hay que ser emocionales, que hay que atenerse a los hechos y a la razón, están diciendo, rebuznando esas cosas. Pero ahora también, en ese aquelarre, en ese conjunto de brujas que es la filosofía, la teología, la ciencia, se ha vuelto a valorizar la inteligencia emocional, le dicen ahora. Pero que es una versión degradada de lo que es el corazón. Bien. ¿El corazón se parece a la intuición en ese caso? Porque la última vez decían los griegos que el varón era la razón y la mujer la intuición. Sí, es que cuando vos decís, tengo una corazonada, que no es como una intuición. Y por eso bien decimos y creemos que las mujeres tienen un sexto sentido que es la intuición. Y por eso debiéramos nosotros comprender de buenas a primeras que todos tenemos un componente femenino y masculino, racional y emocional, y que no hay que hacerlo jugar a uno en contra de otro, sino complementarlos. Bien, los que entienden mejor eso son estos tipos como San Juan de la Cruz, que son muy femeninos, sin dejar de ser masculinos. Y claro, la palabra femenina tiene fe. No tiene nada que ver. No. Lo femenino, yo voy a dar un curso este año, si Dios quiere, sobre la metafísica es mujer. Porque la mujer viene siendo cancelada y ninguneada desde milenios. Y los griegos tenían, copiándole a los orientales,
esa transmigración del alma, que ahora la venden ahí como mindfulness, todas esas cosas, la metempsicosis, que la reencarnación, por ejemplo. Si a vos te dicen, En esa época había una conexión entre Grecia y Oriente, digamos. mucha, muy fuerte, conexión que se va a potenciar en Alemania, que ellos eran amantes de lo griego y amantes del Oriente, que es el libro SB de Griffith, del matrimonio de Oriente y Occidente, que he puesto, que es bastante oriental más que occidental. Pero a lo que voy es con el tema de los griegos. Si a vos te dicen, ¿vos crees en la reencarnación o crees en la resurrección? No podés creer en las dos. O es la reencarnación o es la resurrección. Y la mayor parte así de los, tirando a hiposos y a New Age, creen en la reencarnación. Y la reencarnación implica que vos estabas en el cielo de las ideas, hablemos de Platón, y de ahí caías. Si habías caído muchísimo, caías y te reencarnaba en una piedra. Si te portaba un poquito mejor, ascendía a planta, un poquito mejor ascendía a animal, un poquito mejor ascendía a mujer y un poquito mejor y ascendía a varón. Ser homosexual para los griegos es distinto si sos varón que si sos mujer. Sí. Porque las lesbianas para los griegos son menos perfectas que los homosexuales masculinos. Bien, todo esto para mostrar por qué cuando uno le pregunta qué papel juegan las mujeres en la filosofía, dicen cosas que son estúpidas y falsas, como que las mujeres no pueden filosofar. Solo filosofan los varones, solo hacen ciencia los varones, cosa que es una burrada. Por eso hay que seguirle el rastro, porque hasta los griegos, hasta Sócrates mismo, en un diálogo, ¿querés más? No, tranquilo. En un diálogo, bueno, en un diálogo que se llama El Banquete, el Simposium, que es sobre el amor, siempre el zorro de Platón hace un diálogo como para que salga vencedor Sócrates. Y entonces cuando estaban ahí todos varoncitos, adultos y capitalistas, por decirlo en términos nuestros, las únicas mujeres que intervenían ahí eran las que tocaban la flauta y las que servían el vino. Pero cuando le toca hablar a Sócrates, porque los varones adultos poseedores de bienes eran los que llevaban la voz cantante y cada uno exponía sus teorías sobre el amor. Y cuando llega Sócrates dice, todo lo que sé del amor me lo enseñó Diótima de Mantinea. Diótima es una sacerdotisa. Bien. Entonces ya ahí se puede ver cómo hasta en los propios griegos, que son bastante misóginos, que tienen la reencarnación en la que las mujeres las ningunean para abajo, están mostrando la presencia de lo femenino. Pero además, a lo largo de los siglos y milenios, hay unas mujeres extraordinarias en sabiduría política, científica, ética, filosófica, teológica. En la Edad Media, estamos en el siglo XII, son las cruzadas, y hay una mujer que se llama Santa Hildegarda de Bingen. Libro que la prestó mi vieja. Y Santa Hildegarda de Bingen era una tipa que pintaba, componía música, hacía teología, hacía filosofía, los regañaba a los cardenales, regañaba a los papas, a los emperadores, o sea, sabía de todo. Y estaba en el siglo XII. De aquí ni se le enseña. Bueno, hay alguna gente buena que sí le enseña en Buenos Aires y que ha editado libros de ella. Pero si seguí un poco más, en el siglo XVI, 4 siglos más tarde, está San Juan de la Cruz, que es más femenino que la Santa Teresa de Ávila, y la Santa Teresa de Ávila, que era una monja andariega, que escribía porque le ordenaban y que ha hecho una revolución junto con Juanito, que era más chico que ella, y reforman el Carmelo.
Y esa también se peleaba con Felipe II y se peleaba más con los protestantes y escribía cosas maravillosas y tenía hechos místicos de los que vamos a hablar hoy. ¿Qué es el Carmelo? El Carmelo es la orden del Carmelo, existía desde la tardía Edad Media, y está el profeta Elías, hay varios que han hablado. Carmelos, el Carmelo tradicional se le decían los calzados. Y en el siglo XVI, la Teresa y Juan inician un proceso de reforma que son los carmelitas descalzos. Los que están aquí, por ejemplo, que son los carmelitas descalzos. Aquí en Tucumán estoy diciendo. Y son las cumbres místicas del siglo de oro español. Y era una época en la que los acusaban de ser alumbrados, de ser hereje, a Teresa, a Juan, a ella de ser judía, judaizante, a él de ser musulmán. ¿Y acá dónde están los carmelitas descalzos? Vos te ubicas en la plazoleta Mitre, sí. La calle Italia. En la calle Italia están los carmelitas descalzos nuestros, que hay una capilla del Carmelo. Okay. Está en varios lugares y es una orden muy importante dentro de la orden religiosa. Bien, estábamos con Santa Teresa. Saltemos un poco en unos cuantos siglos al siglo XX. Una judía de origen judío, inteligentísima, cuando era joven, con los años que tenés vos, quizá uno o dos más, se hace socialista, atea, se llama Edith Stein, Stein. Y después conoce a un profesor, también judío, que se le convirtió al protestantismo, que se llama Edmund Husserl, que crea unas revoluciones de la filosofía, creando la fenomenología. No vamos a entrar en detalle, pero créeme que es una tipa genial. Y la tipa genial tenía una madre que quedó viuda joven y se quedó ella a cargo del aserradero que tenía el marido y de criar a todos sus hijos. Y la madre era muy devota de la fe judía. Entonces ella, que había tenido profesores que habían influido sobre ella también, como Husserl, pero ese era protestante, y otro que en ese momento era católico, que era Max Scheler, ella empieza a verlo al catolicismo como una opción. Hace su tesis doctoral en el año 1917 sobre la empatía. Te hago un breve resumen de la fenomenología para ver la importancia que tiene. En realidad, fenomenología hay desde siempre. Phenomenon es lo que se aparece. Está en los griegos y está en los modernos, en los postmodernos, etc. Pero son distintas fenomenologías. Y la fenomenología que hace Husserl tiene a su espalda lo que son los neocantianos, los positivistas, los pragmatistas, los materialistas, todo eso. Y él le da una torsión a la fenomenología para hacer de la fenomenología un método de la filosofía como ciencia estricta, dice él. Ahí van y tiene un círculo de alumnos brillantísimos. Uno de ellos es Martin Heidegger, que va a ser su sucesor en Friburgo, y otra, la de Stein, pero tiene como 5, 6, 7, 8 que eran lumbreras. Y él, ¿qué ha introducido en la fenomenología? Había un cura, que después dejó de ser cura, pero era un genio también, austríaco, que se llama Franz Brentano. Y el Franz Brentano conocía muchísimo de Aristóteles, muchísimo de Santo Tomás, y él empieza a descubrir un elemento cognoscitivo del conocimiento que es la intuición eidética, la intuición fenomenológica. La intuición se dice de muchas maneras, pero esta es la intuición de que yo me tengo que aproximar hacia la
el objeto que quiero conocer, aprender su esencia. Eso es la intuición eidética. Y la intencionalidad es un concepto escolástico. Y lo importante es que yo elimine todas aquellas cosas que no constituyen la esencia de algo. ¿Qué quiere decir eidética? Eidos es idea, de ahí viene eidos, forma. Yo tengo que captar, todas las cosas tienen materia y forma. Ya los griegos señalaban que hay procesos de abstracción, eliminar lo material y quedarse con lo formal. Entonces la intuición eidética es la captación de la forma de algo. Y yo soy capaz de captarlo si aplico el método fenomenológico, dice Husserl, la reducción eidética esa. Eliminar todas las teorías sobre el objeto ese, todas las cuestiones sensibles y quedarme con la sola forma. Ahora, eso puede ser válido para el mouse, para el libro, para la pared, pero ¿qué pasa con cuando yo tengo una persona que es un alter ego, un otro yo? No es un objeto, no es una cosa. Entonces yo tengo que cambiar un poco el método y él habla de la empatía o endopatía. Es ponerme en los zapatos del otro, dicho vulgarmente. Y ahí aparece otra cuestión central para la filosofía que es la intersubjetividad. Yo tengo que poder captar empáticamente al otro que no es una cosa. Entonces, eso abre un camino impresionante y la Edith Stein, eso él lo hace en la última etapa antes de morir, de su carrera. Y la Edith Stein elige como tema de tesis, que está traducido ya al castellano, sobre la empatía, porque es la apertura al otro. Son caminos que ella va haciendo y ella, bueno, estaba con uno de sus amigos, discípulos de Husserl en la casa de veraneo, y los amigos se van, no sé si al cine, al teatro, o lo que fuese, y ella se queda sola en la casa y agarra un libro de la biblioteca, y el libro es la autobiografía que escribe la Teresa de Ávila. Y el problema más importante de la filosofía en general, y para ella en particular, y para Husserl, es la verdad. Entonces, cuando termina de leer el libro, ella dice, esto es la verdad. Y ella toma ahí la decisión, con temor y temblor, la decisión de hacerse cristiana y católica. Va después a un cura, porque le dice, yo me quiero hacer católica, porque ya temblaba de miedo de que la madre quedara muy dolida, que la madre seguía siendo judía rigorista y rigurosa. Entonces no le dice a la madre, y va al cura y le dice, yo quiero bautizarme como cristiana. Ah, bueno, pero tenés que saber el catecismo. Entonces va al día siguiente y le enseña el catecismo al cura, porque es un tipo de inteligencia privilegiada. Y hace un largo camino hasta que se bautiza y se hace monja carmelita, tras las huellas de Teresa y de Juan de la Cruz. Y cuando se hace monja carmelita, lo que ella va primero, estaba en Colonia, pero ya estaban apretando la suela los nazis ahí, porque Hitler asume en el 1933 y, y eso ya estaba 35, 36, entonces estaban empezando a perseguir a los judíos. Entonces ella, para salvarla, ella había tenido una fugaz idea de venirse a Latinoamérica y entonces después se la trasladan a un Carmelo de Suiza. Entonces los nazis hacían una represalia porque mató a un soldado nazi y entonces empiezan a deportar hacia el oriente, hacia Auschwitz. Entonces ella estaba con su hermana, que no era carmelita. Entonces va con la hermana en los vagones de tren hasta Auschwitz. Y ahí, por supuesto, la gasean. Y es una tipa que mientras iba en el tren estaba consolando a la gente en esa situación.
Bueno, y es una mártir judía y cristiana. Ya la madre tenía que bancar eso. Por eso Pero, la santa. bueno, la hacen santa porque es una santa, pero el proceso de beatificación, salvo que haya cuña de guita y esas cosas para hacer las cosas turbias, están bien hechos. Entonces, la beatificación de ella, porque era una mujer de un talento, ella quería ir que la manden a un Carmelo muy humilde para limpiar los pisos, para hacer las comidas. Dice, no, te vamos a aprovechar vos, que sabes tanta filosofía para que enseñé. Por supuesto, no consigue ningún puesto en la universidad porque era judía y mujer. Así que estaba, entonces va a terciarios y qué sé yo, y da conferencias maravillosas. Una se ha convertido en un libro que se llama La mujer según la naturaleza y la gracia, pero tiene montones de libros. Y ella estaba en rivalidad porque hacía críticas de Heidegger. Y Heidegger era un portento, y como a ella no le dan el lugar que Husserl le hubiese querido dar, que era ser su sucesora, se lo dan a Heidegger. Y Heidegger empieza con un libro portentoso que es Ser y Tiempo, y ella le hace una crítica fulminante a Heidegger, porque Heidegger es un tipo que empieza en una familia pobre, que el padre era monaguillo de un pueblito de la Selva Negra, y después él se, era monaguillo él también, y como no tenían guita para que estudiara, el arzobispado le da una beca para que estudiara filosofía, teología, porque él quería ser jesuita, quería ser cura. Le han dado el deficiente aptitud física y no se hace, pero sigue la carrera dentro del catolicismo, porque la beca venía con una condición. Vos vas a defender por siempre la concepción teológica, filosófica de Santo Tomás de Aquino. Y él estaba de acuerdo y se aprovecha de la beca y hace estudios, pero va en un puesto secundario en la Primera Guerra Mundial, cuando solo había una, la Gran Guerra, y los odiaba a los ingleses. Por ejemplo, en ese libro, Ser y Tiempo, no nombra nunca un inglés y nombra franceses como Descartes o como Henri Bergson, pero no nombra a los ingleses porque tenían una bronca. Pero él quería ocupar, siguiendo esa línea del arzobispado de Friburgo, la cátedra del concordato, se llama, el concordato entre la universidad pública y la Iglesia Católica. Y en medio de la Segunda Guerra Mundial, que termina en el 18, un poco más, inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, en el 19, él ya ha girado su posición y la ha cambiado de ese catolicismo militante que tenía, paulatinamente se acercaba al protestantismo y ha terminado como un neopagano. Neopaganos son personas que en el siglo XX van abrazando personas bien importantes y bien talentosas, ¿no? Van abrazando los idearios paganos, son los neopaganos. Nietzsche, Heidegger, Hölderlin, un gran poeta, son neopaganos. Bien, y la Edith Stein muere ahí y es considerada como una de las más grandes filósofas. Entonces yo voy a enseñar en módulo de Santa Teresa a Santa Edith Stein. Cuando la estaban por apresar los nazis, ella estaba escribiendo un libro que se llama La ciencia de la cruz, en memoria de e inspirada por San Juan de la Cruz. Es un libro maravilloso para comentar esto que tenemos que hacer nosotros. Bien, si uno sigue un poquito más adelante en el tiempo, ha habido inmensas, grandes, talentosísimas mujeres a lo largo de todos los siglos. Pero nos quedemos más cerca nuestro. Hay una mujer que se llama Simone Weil, que es una judía, de ascendencia judía, francesa, que le decían la Virgen Roja, que era una tipa que estaba en relación con Trotsky.
y discutía con Trotsky y le ganaba la discusión a Trotsky. Trotsky es un peso pesado dentro del marxismo en contra de Stalin. Pero esta tipa además tiene una experiencia, una vivencia tan profunda de lo que es el cristianismo y estaba en proceso de hacerse católica, pero no lo llega a hacer porque, como mismo Bergson le pasa lo mismo, ve las persecuciones que le estaban haciendo a los judíos y por solidaridad con su pueblo y otras cuestiones más, ella se queda en el umbral y no pasa. Pero le interesaba ver toda la, como el Papa Francisco, la suerte de los sin suerte, de los humillados, de los pobres. Entonces tiene un libro que se llama La condición obrera. Y ella no quería tener ningún sueldo ni beneficio mayor que el que tenía el más bajo de los obreros. Y entra a la Renault y hace todas las experiencias esas. Y era un bocho total la tipa. Y escribe libros que son maravillosos. Seguramente vos, como sos un mortal común y corriente como yo, nunca has sentido hablar de los deberes humanos, has sentido hablar de los derechos humanos. Ella tiene un libro que se llama Las raíces del existir, que es un libro sobre los deberes del hombre, no de los derechos. Esa distorsión que tenemos nosotros de andar donde hay una necesidad y un derecho, dicen los peronistas, etcétera, etcétera, esa viene de la Revolución Francesa y es una distorsión grave. Si no nos queremos ir a las raíces del existir, vengamos a la historia argentina. Tenemos un señor que se llama Mariano Moreno. Y Mariano Moreno era un candidato para ser cura en la Universidad de Chuquisaca. Estaba formado con la excelente teología de Francisco Suárez, que te llama por teléfono. Bueno, avísame cuando te canses. Y cuando está ahí, había uno de esos curas subversivos que le hacen leer Jean-Jacques Rousseau. Y Jean-Jacques Rousseau es un ilustrado muy proto-romántico también, que es uno de los ideólogos mayores de la Revolución Francesa. Y él traduce el contrato social, Mariano Moreno, al castellano y le inserta en medio del, criticándole cosas a Rousseau, una declaración de los deberes humanos también. Y uno leyendo el Villiquen o las cosas que te hacen leer en el colegio para aprender historia argentina, no le dan bolillas. Bueno, esta mujer escribe uno de los más maravillosos escritos sobre los deberes humanos, los deberes que los hombres tenemos para los otros hombres. Porque nosotros planteamos una división entre los derechos y los deberes. Y otro que no era Simone Weil, que me encerró la puerta, no me dejó afuera. Mahatma Gandhi decía, de mi madre que solo tenía tercer grado de la escuela inferior, aprendí que todo derecho es el resultado de un deber previamente cumplido. Eso decía Mahatma Gandhi. Y esas cosas para nosotros nos sale por otro oído, no hacemos nada con eso. Un poquito más adelante, bueno, está Edith Stein, la he puesto yo junto con la Santa Teresa, porque son carmelitas las dos. Y la Edith Stein es una prolongadora del Carmelo descalzo, en Juan y en Teresa. Pero análogamente a lo que hemos visto de esto recién de la Simone Weil, hay una española extraordinaria que se llama María Zambrano. Y María Zambrano es una filósofa que ha sido discípula de Ortega y Gasset, de García Moreno, de Ortega y Gasset y de García Morente también, y de Unamuno también. Y es una cuestión, no es de gustos. Para mí, la filosofía de Ortega y Gasset es inferior a la de Unamuno. Unamuno tiene un libro extraordinario que es sobre el sentimiento trágico de la vida.
y Unamuno era un hombre religioso hasta los tuétanos. En cambio, Ortega y Gasset, muy conocido y muy admirado aquí en Buenos Aires, en el diario La Nación y qué sé yo, era un liberal, con todo lo negativo que se debe decir del liberalismo. Y ojalá lo escucharan los libertarios. Un liberal porque el campo de prueba de la Segunda Guerra Mundial es la Guerra Civil Española, 1936-1939. Estaban los republicanos y estaban los nacionales. Los republicanos eran socialistas, anarquistas, comunistas, y los nacionales eran fascistas. Y ganan los fascistas, lo que se llama el nacionalcatolicismo. Y al buen Unamuno no tenía mucho problema de congeniar con los franquistas después de la guerra civil, Ortega, porque el franquismo, que es ideológicamente un nacionalcatolicismo, incorpora al Opus Dei, incorpora a, ¿qué creo una espiral? No, tranquilo. ¿No? Incorpora a los liberales entre sus ministros. No incorpora ningún socialista, socialdemócrata, ni comunista, ni anarquista. Entonces, Ortega estaba cómodo ahí. Unamuno no. Unamuno tiene una anécdota que yo la suelo contar para llegar después a María Zambrano, que tiene un libro sobre el liberalismo en España también. Una anécdota del año 36. El 12 de octubre del año 36 se hace en el Paraninfo, en el aula magna de Salamanca, donde había sido 2 periodos rector Unamuno, y estaban todos los reaccionarios estos franquistas, estaba la esposa de Franco, y los voceros del franquismo empiezan a dar una charla hablando pestes de los vascos y de los catalanes. Y Unamuno, que ya estaba viejito y que iba a morir a fin de ese año, empieza a sulfurarse y él debe haber dicho, no voy a hablar. Y entonces cuando siente esa estupideces que decían, él dice, aquí está el arzobispo que es catalán. Y aquí estoy yo, que soy vasco, y que he consagrado mi vida a enseñar el castellano en esta universidad. Sabía un montón, mi tipo. Y era un gran literato, además. Pero después toma la palabra otro más reaccionario y más jerárquico que este profesor de cuarta, Millán Astray, y dice, cuando lo ve, las cosas que está diciendo Unamuno, dice, empieza las alocuciones de estos de los fascistas, que dice, muera la inteligencia, viva la muerte. Oh, y entonces Unamuno le saca un discurso que es extraordinario para decir que esa cosa, esa animalada, es una cosa de vivar la muerte y abatir la inteligencia. Bueno, ese era uno de los profesores de María Zambrano. Ortega era el otro. Entre Ortega y Unamuno hubo una puja espantosa, porque Ortega defendía a San Juan de la Cruz y el señor Ortega defendía a Descartes. Y se decían de todo por el diario. Unamuno defendiendo a San Juan de la Cruz y su mística y su poesía, y el otro defendiendo a Descartes y sus ideas claras y distintas. Bueno, la Zambrano recibe el influjo de los dos, pero el más fuerte es, gracias a Dios, el de Unamuno, no el de Ortega, aunque Ortega ha sido más maestro de ella. Y junto a estas mujeres, Simone Weil, María Zambrano, hay un hombre que es muy femenino para hacer filosofía, que es Emmanuel Levinas.
Y Vanessa, una de las que viene aquí, ha hecho la tesis de licenciatura sobre la figura de lo femenino en Levinas. Si uno es varón, fisiológicamente y temperamentalmente, eso no quita que uno no tenga que respetar la componente femenina que hay en todos nosotros. Tenían los griegos un mito del andrógino. El mito del andrógino es que somos mitad varón, mitad mujer, y que estamos partidos en dos y que buscamos reunirnos. Esto no es el mito del andrógino. La antropología del judeocristianismo es que somos irremisible e inclaudicablemente varones y mujeres, pero todos con la vocación para juntar lo femenino y lo masculino en cada uno de nosotros. ¿Por qué irremisiblemente? Porque varón y varona, dice el Génesis, nos creó. Y nos creó no para que hagamos una guerra de los sexos, como está ahora con la ideología woke, sino para que nos complementemos, sabiendo que todos somos a la vez varón y mujer. Y eso está en el poema erótico más hermoso de la historia, que es el Cantar de los Cantares. Ah, mira, sabía de conocido. Y ahí habla de la esposa y del esposo. La esposa es el alma y el esposo es Dios, es Cristo. Y hay un diálogo del esposo y de la esposa en la que forma central canciones entre el alma y el esposo. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste habiéndome herido, salí tras ti clamando y eras ido. Pastores los que fuerdes allá por las majadas al otero, si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Oh bosques y espesuras, plantadas por la mano del amado, oh prado de verduras o flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. Respuesta de las criaturas. Mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura, que yéndolos mirando con sola su figura vestido los dejó de su hermosura. Ay, ¿quién podrá sanarme? Acá, dice la esposa, acaba de entregarte ya de vero, no quieras enviarme de hoy más ya mensajero, que no saben decirme lo que quiero. Y todos cuanto vagan de ti me van mil gracias refiriendo, y todos más me llagan, y déjame muriendo un no sé qué, que quedan balbuciendo. Mas como perseveras, oh vida, no viviendo donde vives, y haciendo porque mueras las flechas que recibes de lo que del amado en ti concibes. ¿Por qué, pues, has llegado a que este corazón no le sanaste? Y pues me lo has robado, porque así le dejaste y no tomas el robo que robaste. Y es uno de los versos más lindos de la lengua española, que está ahí, de la esposa, dice: mi amado las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos, la noche sosegada en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora, nuestro lecho florido de cuevas de leones enlazado, en púrpura tendido de paz edificado, de mil escudos de oro coronado. La saga de tu huella los jóvenes discurren el camino, al toque de centella, al adobado vino, emisiones de bálsamo divino. En la interior bodega de mi amado bebí, y cuando salía por toda aquesta vega ya cosa no sabía, y el ganado perdí que antes seguía. Allí me dio su pecho, allí me enseñó ciencia muy sabrosa, y yo le di de hecho a mí, sin dejar cosa, allí le prometí de ser su esposa. Bueno, algo malentero de Largón, pero ya lo vamos a leer entero más tarde. Entonces estamos con otra
mártir de los campos de concentración, se llama, una de ascendencia holandesa, Etty Hillesum. Son todas mujeres extraordinarias, extraordinariamente dotadas para escribir, para pensar, y que muestran que las mujeres tienen ya de movida, hasta fisiológicamente, mayor capacidad que los hombres para filosofar. Y los hombres que filosofan mejor son por los que se hacen más mujer. ¿Por qué se puede decir que las mujeres hasta fisiológicamente están como predispuestas? Porque ellas tienen una matriz para concebir un hijo, la concepción. La madre de Sócrates era una partera y Sócrates aprendió del arte de su madre ayudar a dar a luz, a alumbrar. Y esa concepción lleva concepto a conocimiento, que en francés se dice co-nacimiento. Y las mujeres están en esa actitud. Y esa actitud y aptitud es la de acoger al otro en mí, que es una de las más revolucionarias filosofías del siglo XX, la de Levinas, siguiendo a Rosenzweig, de que tengo que partir no de mí mismo para ir a mí mismo, sino tengo que partir del otro para ponerme como rehén del otro y como rehén del otro ponerme al servicio del otro, cosas que están en el Evangelio. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, estaba enfermo, preso, me visitaste. ¿Cuándo hice eso, Señor? Eso es Mateo 25. Y entonces dice, cuando lo hicieron con cada uno de estos pequeños, lo hicieron conmigo. Y las mujeres son más aptas que los varones para ponerse en esa clave. No estoy diciendo todas las mujeres, no generalizo, pero que tienen esa capacidad que tenemos que tener todos de acoger al otro en nuestro seno. Y la Etty Hillesum también era de esas. Entonces, es un mini resumen de lo que espero desplegar a lo largo de este año. Si no, me echan free ahí en Santiago del Estero, está encaminado, pero bueno, hay que hacerlo. Volvamos a San Juan de la Cruz. El Cantar de los Cantares. ¿Ah? No, eso no tiene la firma. El Cantar de los Cantares es, sí, recibido en España por un poeta, cura, Fray Luis de León. Pero va atravesando toda la mística y poesía de los místicos españoles del Carmelo. Y ahí está esa dualidad llamada a ser no dualidad de la esposa y del esposo. La metáfora más fuerte que hay en la concepción mística y poética española del siglo XVI es de las bodas del esposo y de la esposa. Y no es solo el alma, como si fuese solo el alma singular y libertaria de cada uno de nosotros, que también lo es, no libertaria, pero sí singular, sino que Cristo es la cabeza del cuerpo místico. El cuerpo místico somos todos, varones y mujeres. El cuerpo místico es la iglesia. Y la iglesia se dice en latín sponsa verbi, la esposa del verbo encarnado. Y esa cuestión de la esposa del verbo encarnado remite a los dos dogmas más importantes del catolicismo. Y digo el catolicismo, no del cristianismo. El verbo encarnado y la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad es el arquetipo modélico
de todas las comunidades, porque hay una comunidad adintra, hacia el interior de las tres personas divinas, y una comunidad adextra, hacia afuera. La formulación de la Santísima Trinidad no es algo que nacía en la alforja o en la notebook de Jesús en el siglo I, sino en el siglo IV, porque hay montones de discusiones con heréticos que defendían que Jesús, el Cristo, era solo hombre, o sea, no era Cristo, o era solo Dios, no era solo hombre, hasta que se formula el credo de Nicea y de Constantinopla, que vienen las formulaciones cristológicas que están en el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, etcétera, están las tres personas. Ahora, las tres personas son el amado, el amante y el amor. Y esa relación es una relación de comunión de verbo, de comunión de amor y comunión de palabra, de verbo. Y todas las comunidades ad extra hay una creación no solo a imagen de Dios, sino a imagen de la Trinidad de Dios, Imago Trinitatis. Entonces, todas las comunidades tienen que ser comuniones de palabra y de amor. Si no, no son comunión, no son comunidad. Y eso lo sabía perfectamente, porque es uno de los responsables de formularla, San Agustín, y perfectamente lo sabían los místicos carmelitanos, que ahí siguen a Agustín, no a Tomás. Para Tomás hay dos potencias espirituales, la inteligencia y la voluntad. Para San Agustín hay tres, la memoria, la inteligencia y la voluntad. Y hay tres virtudes sobrenaturales, aparte de las virtudes naturales del conocer y del amar y del obrar, que son las que vienen de Aristóteles, Tomás, Santo Tomás. Hay virtudes sobrenaturales que son la fe, la esperanza y el amor. Y la fe es la que purga la inteligencia. La esperanza es la que purga la memoria y la caridad es la que purga la voluntad. Entonces, todos estamos llamados a ser santos, a ser perfectos en el amar, en el memoriar y en el esperar con E mayúscula. Y eso lo podemos hacer si nos vaciamos, si nos desnudamos, si nos desposeemos de todo lo que no es Dios y que está ocupando como un lastre nuestras potencias espirituales y nuestras potencias sensitivas también. El dividir al hombre entre carnal y espiritual es carnal en el sentido sensitivo y peyorativo, porque la carne se dice de dos maneras distintas. Cuando se dice en la carne, sarx, del hombre se está diciendo cuerpalma, el cuerpo y el alma, pero que se dice los apetitos y las pasiones bajas son los apetitos de la carne en sentido peyorativo. Entonces tenemos que caminar por la vida para perfeccionarnos en las virtudes prácticas, morales o éticas, que son distintas, pero no viene a cuento ahora hacer la distinción, y las virtudes dianoéticas o de la razón y de la inteligencia. Estas son subordinadas a aquellas, las del conocimiento, subordinadas a la del obrar. Y estas dos están subordinadas a las virtudes teologales, porque estas son sobrenaturales y estas son naturales. Todo hombre que viene a esta tierra viene con las potencias de conocer y de obrar, de la voluntad y del entendimiento, y las potencias sensitivas también. Vamos a ver de eso con el texto mismo que comentamos de San Juan. No sé si hay dudas o preguntas sobre esto. No. ¿Y tenés aliento para seguir o ya estás viejito como yo? No. Ah, bueno, qué bueno. Yo estoy comentando esta introducción a San Juan de la Cruz
a partir de un cura genial argentino que se llama Juan R. Cepich. Y ya veníamos hablando de esto, y él está planteando que ser, con todos los créditos de las autoridades pertinentes, el mayor poeta en español, no es tanto, lo digo entre comillas, como ser uno de los místicos fundamentales en la tradición cristiano-católica. ¿Por qué no es lo mismo? Porque él analiza, como tu amiga que está estudiando la Ilíada o la Odisea o la Eneida, aquí el ejemplo que pone es el de la Eneida de Eneas, de Virgilio, son hechos poéticos. Y hemos hablado de si el juego es conversión o diversión, y la poesía es centrífuga, y la mística es centrípeta. Conversión, la mística; diversión, la poesía. Es un decir muy burdo que uso yo para que nos quede clara la idea. Porque si yo tomo los textos del poeta Eneas, Daphnis, yo fui en el bosque famoso desde aquí hasta las estrellas, guardián de un hermoso rebaño y aún más hermoso yo mismo. Ahí hay unos hechos reales que está hablando de Daphnis, nombre propio, de bosque, de estrellas, rebaño y aún más hermoso yo mismo. ¿Qué hay que analizar de hechos reales en la mente creadora del poeta? Nada. En su creación todo es claro porque es imagen y signo. ¿Cuál es el signo ahí? Estrella, Daphnis, todos son signos. Hay dos tipos de signos, dicen los lógicos. Si yo digo la mesa es de madera, yo tengo la, de, es, de, son conceptos sin categoremáticos. Mesa y madera son categoremáticos. Aquí yo agarro la frase Daphnis, yo fui, el verbo, en él, también es sin categoremático, bosque, famoso, desde aquí hasta las sin categoremático, estrellas categoremático. O sea, categoremáticos son categorías, modos de ser de las cosas, y sin categoremáticos son las vinculaciones entre los categoremáticos. Si yo digo la mesa, madera, vos no entendés de qué estoy hablando. Pero la mesa es de madera, ¿entendés? O como cuando les hago la evaluación de la jerarquía en la valencia de las palabras con el maestro dice, Sarmiento es un burro. Y digo, pongan signos de puntuación y hay dos signos de puntuación. Uno es decir, el maestro, coma, dice Sarmiento, coma, es un burro, o el maestro dice, dos puntos, Sarmiento es un burro. Los signos de puntuación son los que crean la civilización. Si no existiesen los signos de puntuación, no habría surgido ni el Imperio Romano, pero nunca, no han salido de buenas a primeras, han ido gestándose paulatinamente. Si vos agarras un texto medieval, por ejemplo, son letras grandes sin signos de puntuación. Signos de puntuación empiezan con el Renacimiento y van adquiriendo su prestancia y su significancia. Entonces antes cada uno la veía como podía. Cada uno la leía como debía. Okay. ¿Por qué? Vos vas hoy al Ciambón y al mediodía hay un monje que lee. El que lee va poniendo los signos de puntuación, pero no los escribía. Entonces vos agarras un texto medieval, es como un texto del Ulises de James Joyce.
que no pone signo de puntuación, toda una página, y altera el texto. Entonces, la fundamentalidad de saber la relación de los signos entre sí, la lógica, de los signos con las cosas, el significado, la gramática, y de los signos con los usuarios de los signos, el hombre que usa los signos, la pragmática o retórica, son fundamentales. Porque si yo no sé el lenguaje, ¿cómo puedo enseñar? ¿Se puede enseñar sin palabras? ¿Puede enseñar un hombre a otro hombre? San Agustín, que era un genio de los genios, tenía un hijo medio bastardillo el hijo, que era muy capaz y que muere muy jovencito, y tiene un diálogo que se llama De Magistro, sobre el maestro. Yo se los he pasado en los cursos que estoy dando porque Santo Tomás tiene otro de Magistro, pero el genial de Magistro de San Agustín, temprano trabajo, cuando él tenía 35 años, tiene en la última versión, traducción española que es maravillosa, sobre el lenguaje. ¿A cuántos profesores o maestros vos cuando tengas que ir, te avisar? No, me importa, no ocurre. ¿A cuántos maestros les hacen tomar el peso de que tienen que hablar con coherencia, con pertinencia y con persuasión? O sea, tienen que hablar con coherencia lógica, con pertinencia semántica y con persuasión pragmática. Ese es uno de los capítulos más divertidos y bien contemporáneos, el de la persuasión pragmática, de la importancia que tiene la retórica, que era el nombre de la pragmática para los medievales y los antiguos, la retórica. San Agustín era maestro de retórica. En un libro de lógica, que nos hacen estudiar en la Facultad de Filosofía, Introducción a la Lógica de Coppi, hay una parte que habla de esto y habla de la conjugación emocional de los términos. Y él dice, todos los que hablan o escriben parten del egocentrismo, parten del yo, y se va degradando la emocionalidad a medida que se va transfiriendo a la segunda persona del singular o del plural o a la tercera, que es la más baja. Entonces, si yo estoy hablando del consumo de alcohol y digo, yo soy un buen bebedor, vos tenés cultura alcohólica y aquel es un borracho empedernido. Y todos los términos pueden conjugarse desde esa particular egocentrismo que hay en el lenguaje. Entonces, nosotros tenemos que hablar tratando de persuadir al otro que eso, aquello que estamos diciendo, aparte de ser coherente y pertinente, es agradable y edificante para el otro. Con las palabras se puede matar también. Pero hay que escuchar el discurso sobre las malas palabras de Fontana Rosa para aprender qué burros que somos nosotros con eso de las malas palabras. Si yo te digo a vos, Marquito, qué hijo de puta que sos, qué bien que lo has hecho, no es una mala palabra, es una alabanza hiperbólica, por decirlo así. No existen las malas palabras. La palabra cargada de mala intención. Es claro, la que hace daño. Yo le decía este trabajo práctico a los alumnos del secundario, del San Patricio, todos chicos medio tirando chuchetones y medio hipócrita también. Le decía, dígame una mala, una pésima palabra. Entonces decía, mierda, cagar. No, no, la que hablan en el recreo ustedes, culiao, hijo de puta. Ahora, le voy a decir una cosa, esos no son malas palabras. Qué culiao puede ser un piropo aquí en Tucumán. Porque hay que juntar tres cosas. El concepto,
concepto y la lógica, la gramática, la pertinencia y la acción. How to do things with words, cómo hacer cosas con palabras. Si vos te vas a la iglesia catedral de Tucumán, te lo dejo como trabajo y me vení después a decir, ahí está una de las frases del ángel que se anuncia a María, ese es el cuadro que está ahí, que es el uso performativo del lenguaje. Vos vas a ver qué dice ahí, y antes que existan los lingüistas y todo eso, está una frase performativa. To perform es cómo hacer cosas con palabras. Te doy un caso concreto. ¿Vos has jugado al fútbol alguna vez? ¿Te han sacado alguna vez una tarjeta roja o amarilla? ¿Sí? Eso es hacer algo con un signo. Cuando te cases, si es que te casas, no, los declaro marido y mujer. Hay palabras que realizan cosas, unen a dos personas, expulsan a un jugador, y a la Virgen María le pasa lo mismo. Y eso está en el Ángelus también. Pero bueno, ya me lo voy a traer como deber para la próxima clase. De ver qué es lo que dice ahí y por qué digo que es performativo, que no es semántico ni es gramático. Es el anuncio a la Virgen sobre la concepción. Está en el segundo versículo del Ángelus. El primero es que el Espíritu el ángel le anunció a María que iba a concebir por el Espíritu Santo. Y el segundo, no te lo tengo que decir porque se está ahí en el cuadro. San Juan de la Cruz conocía muy bien la Biblia, conocía muy bien Santo Tomás, conocía muy bien la Biblia del Antiguo y del Nuevo Testamento, y eso es lo que dice él. ¿Qué pasa en la mente y el corazón de un poeta cuando está hablando de cosas maravillosas, bucólicas, hermosas? Bucólica es del campo, pastorales. ¿Escuchó la Sinfonía Pastoral? Sí. Bueno, eso es bucólico. ¿O has visto las películas fantasía? No. Eso no falla en tu cultura. Aunque sea de Walt Disney, mirala. No. Es hermoso. Bucólica o pastoril, la égloga. Las poesías de Virgilio. ¿Qué es lo que está pasando en la mente y el corazón del poeta? Eso lo está sacando él de sí mismo, por su talento, por su imaginación, lo que sea. En cambio, el hecho místico es algo que le acontece o acaece al que vivencia un hecho místico. Entonces hay que distinguir entre el hecho poético y el hecho místico. También en el poeta y místico Juan de la Cruz. Hay un poeta, no me acuerdo quién era, que todos los días componía un poema y lo quemaba después. ¿Así? Porque decía que los poemas no eran de él, eran de Dios, y que todos los días le regalaba uno más. ¿Así? Bueno, sí. No sé. Entonces, en ese caso, no sé si ese era místico. Puede haber sido poeta, pero puede no haber sido místico. Ese. Sí, creo que sí. ¿Que sí era místico? Sí. ¿Cómo sabemos? Bueno, no me acuerdo el nombre. Y entonces, en ese caso, el hecho, digamos, no viene de uno, sino de arriba, digamos. Exactamente. Para el hecho místico. De eso vamos a hablar ahora. ¿Qué hay que analizar de los hechos reales en la mente creadora del poeta? Nada. En su creación todo es claro porque es imagen y signo. Una vez entendido el significado, solo queda gozar de la brillantez de las señales empleadas. O sea, es un hecho que es creado por el poeta. Poesía viene de poiesis, que es la creación del poeta.
Sea la Ilíada, sea la Eneida, sea la Odisea, son creación del poeta, no son acontecimientos extraordinarios que acontecen en el corazón y en la mente del místico. Y es posible pensar cómo repercutió el hecho en el interior del místico. Y esa sería una consideración psicológica. Aquí viene una distinción fabulosa que yo puedo decir, bueno, esa vivencia que relata el místico, la relata en tercera persona, como si le hubiese sucedido a otro, que es lo mismo que pasa en la carta a los Corintios, que San Pablo habla del rapto al tercer cielo. Es algo que le ha pasado a él. Entonces, una cosa es que le pase en el interior del corazón de un hombre y otra cosa es que lo cree por su imaginación, estimulado por las imágenes sensibles, etc. Más necesario es analizar el hecho mismo acaecido en el alma. Bueno. ¿Cómo repercute el hecho en el interior del místico? Y esta sería una consideración psicológica del hecho místico, pero más necesario es analizar el hecho mismo acaecido en su alma, y esta es una consideración física y entitativa. Entonces, distinguir lo físico de lo entitativo en el acontecimiento místico. En el místico aparece este curioso elemento de la dualidad del sujeto. El místico habla de su acontecimiento en el cual está él mismo inviscerado, metido en las vísceras, como si él, testigo que narra, fuera un sujeto distinto de él, testigo que padece el hecho místico. Una dualidad entre el que narra el hecho místico y el que padece el hecho místico, la pasión, el padecimiento. Esa es la dualidad del sujeto, que no se da en el poeta. Sí, el poeta místico, sí. Bueno, me tienen que dar el nombre de ese para que veamos cuáles son los títulos para que le diga místico a ese que decís vos. Porque un ejemplo clásico de esto, de esa dualidad del que narra y del que padece, está en San Pablo, que habla en tercera persona de su propio rapto al tercer cielo. Y lo notable de este testimonio de Pablo consiste en que el apóstol cuenta el rapto como una prueba de que también él tiene revelaciones y manifestaciones divinas. Con ello intenta hacer enmudecer a sus enemigos que le despreciaban por decir de él que carecía de dones carismáticos extraordinarios. La palabra carisma, ¿de dónde viene? ¿Lo sabéis? Del griego, charis, gracia. Nadie padece un hecho místico, yo no he padecido nunca en mi perra y larga vida, lamentablemente digo yo, bueno, Dios ya me conoce que fallute, así que no me lo da, es gracia. Gratis se lo da Dios a quien Dios dispone dárselo. ¿Cómo? Gratis se lo da Dios a quien Dios dispone dárselo. Entonces San Pablo y San Juan de la Cruz saben que lo han vivenciado y saben que es una gracia inmerecida. Y ellos hacen un esfuerzo, voy a decir una palabra burda, impresionante, espantoso, para poner en la narración lo que han vivenciado, sabiendo que nunca lo van a poder poner. Que nadie puede poner en palabras el hecho místico que ha sido otorgado gratuitamente por Dios al beneficiado o atormentado por el hecho místico, porque muchos de ellos tienen la perplejidad o la duda de si eso es de Dios o es del diablo. El hecho místico en este caso sería lo que para lo que sería el nirvana, digamos, o lo que serían los elementos oceánicos de Freud.
Una linda pregunta del millón que la mitad de la biblioteca te dice no, y la otra mitad te dice sí. Y yo te digo no, sin énfasis, con duda de que estar hablando macana. Cuando estaba en alguna de las clases de Oriente y Occidente, yo no es la primera vez que tengo problemas con la gente que escucha ese tipo de ejercicios en el que hago intentos de síntesis entre Oriente y Occidente. Y en otras veces me ha pasado, y amiga muy católica, muy carmelitana, dice, eso que decís vos me lo dicen en público, no, que no tiene mucho respeto. Eso que decís vos es New Age. Sí, decimos. No, por ahí es interesante ver cómo muchos llegan a las mismas conclusiones parecidas desde opuestas. Llegan. Yo estoy de acuerdo con vos. Y está de acuerdo con eso que decía el Papa Francisco, que todas las religiones llevan a algún lado. Exactamente, eso es el caso que te iba a dar. Bien. A ver, el Papa Francisco es un hombre bueno, una persona de bien, es un cura impresionante y es un jesuita. En ese orden te lo voy diciendo. Y Nona Serafina, que era de la Camorra de cerca de Nápoles, para hablar mal de alguien decía, es un jesuita. Los jesuitas son unos tipos astutos o serpientes y a veces prudentes como palomas, pero son astutos como serpientes. Tienen un olfato y una sensibilidad política extraordinaria. Cuando Ignacio de Loyola, siglo XVI, otro grande de la mística española del siglo XVI, hay una bomba en la guerra que él era un soldado hecho y derecho, que le saca una pierna, y él está enclaustrado ahí como si estuviese en cuarentena de COVID y solo tiene vidas de santos y catecismo y esas cosas. Y lee la vida de los santos y se estimula para abrazar la milicia y va madurando la concepción de una orden religiosa, las Soquietas y eso, SJ, que a los 3 votos de pobreza, obediencia y castidad le aumenta el 4 voto de la obediencia incondicional al Papa. Y forma un ejército de jesuitas que son 5 o 6 que se proponen ir a Tierra Santa y después se van desparramando. Y te cuento 2 destinos y 2 consecuencias de ese desparramo. Uno, San Francisco Javier, que va a misionar y se camina y navega miles de kilómetros hasta la China, Japón, etc. La universidad más importante de Japón sigue siendo Sofía, la Universidad de los Jesuitas. ¿Y qué es lo que hacían ellos cuando iban ahí? Aprendían la lengua de los chinos o de los japoneses o de los coreanos Para predicar en su lengua. para predicar en su lengua. ¿Y qué hacen cuando vienen aquí a las misiones guaraníes o a las misiones de San José de Lules? Aprenden las lenguas de la gente y hacen un catecismo en lengua tonocoté, guaraní, en el Paraguay, en guaraní, en que tienen que vertir, mira la importancia del tema del lenguaje, el dogma de la encarnación o la Virgen María en términos de ellos, para que entiendan. Y ha visto las películas de las misiones, sabe todos los despelotes que le han hecho a los pobres jesuitas. Y eran tan poderosos que los tipos eran temidos por los emperadores, por los reyes, por todos. Y por los papas también, a pesar de que tenían la obediencia. Porque había unos papas que eran unos degenerados, que estaban en el Renacimiento, que hacían cualquier cosa menos lo que el Evangelio decía. Pero lo importante es ver la relación con la política.
Por ejemplo, Felipe II, quizá Dios quiera, Dios me oiga, el próximo papa es un filipino, Tagle. Las Filipinas son nombradas Filipinas por Felipe II. Felipe II es el hijo de Carlos V. Y Felipe II era el imperio donde no se ponía el sol y abarcaba desde las Indias occidentales, que somos nosotros, hasta las Filipinas y hasta China, etc. Y la iglesia, con sus luces y sus sombras, ha ido avanzando en más de 2000 años, con sus luces y sus sombras. En el Cantar de los Cantares dice, Fusca et decora. Fusca es oscura y decora, decorosa. La iglesia tiene algo decoroso y algo horrible. En la práctica de su caminar en la historia tiene sombras y tiene luces. Y eso es así desde siempre y hasta que venga el juicio final. Entonces, cuando yo tengo un amigo que padre era súper católico y se ha encontrado con un cura dominico aquí que era terrible y que era amigo de los militares y hacía desmanes. Entonces él lo escucha, este sonso tarado, y se aparta de la iglesia por culpa de ese cura. Mal, error de parte de él. Porque los cristianos con nuestras malas acciones no tocamos la intangibilidad del misterio de la iglesia sin mácula et arruga, sin mancha ni arruga, a pesar de las sombras. Es un misterio, no es algo que se puede explicar, ni probar, ni demostrar científica o lógicamente. Pero cuando vos rezás el credo, aceptás esas cosas. Y aceptás una cosa que está frunciendo el ceño, no te gusta a vos. Bueno, ya te voy a hacer rezar un versículo del credo que dice, y descendió a los infiernos. ¿Para qué miércoles desciende a los infiernos Jesús? A los otros Sí, que y sí, antes que exactamente. Hay muchos que están... Jesús no es la iglesia. No, en la cabeza de la iglesia. Caput, iglesia. Y vos, yo, aunque no seamos cristianos, somos miembros del cuerpo ese. El dedo meñique, la uña encarnada, lo que sea. Y nadie se salva en su singularidad libertaria. Todos nos salvamos incorporados al cuerpo místico. ¿Qué es lo que no te gusta? El cuerpo místico no es la iglesia, la humanidad. ¿Quién dice que no? Yo. Y bueno, vos decís a cada macana. El cuerpo místico es otro versículo del credo, es la comunión de los santos. Uno puede ser santo afuera de la iglesia. Me encanta cómo chuseamos. Extra ecclesia nulla salus, fuera de la iglesia no hay salvación, era una frase equivocada. No te apuré, no te apuré, no te apuré. La frase equivocada que tenían los jesuitas también. Bueno, se equivocaban los jesuitas. Que está bien, pero te digo, esa es la concepción, porque se estaban peleando con las 220.000 iglesitas de los protestantes. Sí. Atende. Aquí mi viejo, Tu viejo. Decirle que venga a ver si quiere hacerse cristiano. No, es chiste feo el que te echo. Sí. Es un personaje. O sí, yo te escucho. Bueno. Esto queda grabado. No se lo escucha a tu papá. No, yo me animo a discutir con tu papá también. No, él es una pared. Como una pared. Incorregible. Incorregible. Ah, entonces peronista. Casi peronista, pero no es ni bueno ni malo, es incorregible. No importa, ya se va a equivocar, se va a arrepentir. Algún día. O cuando estén llegando al infierno, qué sé yo.
nosotros vamos a rezar por él. Capaz que va al purgatorio y no al infierno. Yo le he dicho hoy a la Vanessa que me prometió que iba a venir hoy. Y entonces después me ha dicho que yo soy rehén de Diógenes, el hijo, y tengo mucho dolor de cabeza. Y entonces yo le contesto, cuando te liberes del perverso polimorfo de tu hijo y te tomes un tafirol, yo voy a seguir rezando por vos, Dios te va a perdonar y a lo mejor te manda al purgatorio. Ah, sí. Nosotros los cristianos no tenemos enemigos, tenemos adversarios, ¿no? Porque todos tenemos la obligación de amar al enemigo. Y hay que amar al pecador y odiar al pecado. Son cosas que uno cree, ¿no? Bueno, estábamos en la extra ecclesia nulla salus. ¿Por qué es un error? Comprensible por el contexto en que se dio. Ser protestante, calvinista, de Melanchthon, de Lutero, era asociarse con ejércitos de condes, duques, reyes, emperadores que querían combatir a los papistas. El estado más papista que había ahí era España. Y decía Felipe II, se lo he citado yo glosando lo de San Juan de la Cruz, que ese es el contexto donde salen los poemas estos y las canciones estas. Decía, prefiero... ¿Ah? ¿Era el que lo encarcelaba? Sí. Entonces lo encarcelan los calzados y lo hacen torturas chinas de celdas pequeñísimas, poco alimento, pocos mendrugos de pan, poquito de agua, no le dejaban celebrar misa ni comulgar, nada. Y estuvo varios meses estuvo ahí metido y después se descolgó con, hecho una soguita para bajar con la sábana y qué sé yo. Pero bueno, vuelvo a Felipe II, que si vos vas al Escorial, ¿has ido al Escorial? Sí. El Escorial es un gran palacete de los reyes católicos de Felipe II, se jactaba de ser el más católico de todos los reyes, porque se peleaba con sus primos, el rey Francisco de Francia, y él tenía en su cuarto, que estaba elevado, abajo estaba la iglesia, una ventanita para ir a misa así, en camisón, ¿no? Pero a lo que voy es que la defensa del cristianismo, del catolicismo, del cristianismo católico, ha salvado y sigue salvando a la humanidad de las cosas que están mal en el mundo. La primera cosa que hay que salvar es que la materia no es mala. Y las primeras herejías hablan de la gnosis, que los pocos iniciados en las sectas gnósticas eran los únicos que se iban a salvar. Y tenían prohibido tener relaciones sexuales. ¿Y cómo se iba a propagar la especie? El pueblo llano, que no está en los iniciados gnósticos, esos tenían que procrear y dar gente para la prosperidad de la especie. Pero asociado a eso, y más grave que eso aún, está que tenían un dualismo en que la materia es negativa y mala, y la forma, muy platónico ellos, es la perfecta y buena. ¿Y de dónde sale esta gilada? ¿Ah? ¿De dónde sale esta gilada? Los buenos griegos, que seguían a los buenos egipcios, a los buenos persas y a los buenos babilonios, tenían algunas concepciones como el maniqueísmo. El maniqueísmo es como una película de cowboys en que están los buenos y los indios, que son los malos, y siempre ganan los buenos. El maniqueísmo es parte en dos
y eso decían los yanquis con la época de Margaret Thatcher, Reagan, la Reaganomics, las fuerzas del mal, eso eran los comunistas y ellos eran las fuerzas del bien. Eso es maniqueísmo puro y duro. Ahora, aparte de eso, si vos lees y admirás el genio literario y filosófico del señor Nietzsche, así habló Zaratustra. Zaratustra, Zoroastro, todos esos están metiendo la cuña en eso de que la materia es mala y la forma es buena. Paradójicamente, el señor Nietzsche va a acusar al cristianismo de ser una especie de platonismo y alabar que solo se puede adorar a un Dios al que se le danza. Porque él dice, Sócrates es el comienzo de todos los errores en la filosofía. ¿Por qué? Porque él inventó el concepto y entonces ha depotenciado el cuerpo, dice él. No es lo mismo cuerpo que carne, ¿no? Pero Sí, sí. ha depotenciado el cuerpo, al guerrero, a la voluntad de poder. Entonces, todos los que siguen esa fina flor del resentimiento humano que es el cristianismo, dice Nietzsche, son borregos, que tienen una moral de borregos. Pero hay una paradójica contradicción, porque ni el cristianismo es solo eso, ni siquiera es eso de odiar el cuerpo, porque iba a lo que ha salvado. Si vos tenés una concepción como la de los gnósticos, que es una herejía que está en los primeros siglos del cristianismo y sigue en Hegel y sigue hoy. Los purismos, todos los fundamentalismos que hay hoy son así gnósticos, porque ellos creen que tienen la verdad. Va por ahí. El mismo Jesús dice, yo el camino, la verdad y la vida. Sí, O sea, pero todos se ese adjudican- es todos la se verdad, ¿verdad? adjudican, si todos se adjudican el No, título de pero la verdad. nadie se adjudica yo soy la verdad como Jesús el Cristo. Camino, verdad y vida, con una afirmación que no hay pruebas de físicas para demostrar la O sea, resurrección. no te digo que él no sea eso, pero te digo que de ahí lo toman todos los No, cristianismos no. después. ¿De dónde lo toma Deng Xiaoping, líder chino? Lo toma de un judío alemán que se llama Marx, sumado al capitalismo de Adam Smith y mezclado con el milenarismo chino. Entonces, lo propiamente chino queda como sofocado por lo occidental marxista que tiene China. Para no meternos nosotros, nos pongamos con los muchachos musulmanes. Los muchachos musulmanes hay millones que son buenos y santos varones, pero los que andan cortándole el colgote a la gente lo sacan del Corán. Cuando sacan esa guerra santa como si fuese un mandato de Dios. Entonces, todas las religiones, salvo el cristianismo católico, porque los protestantes son bastante beligerantes y capitalistas, y el capitalismo nace de los protestantes, y el capitalismo es atacado por el catolicismo, y el liberalismo también, por tipos como Chesterton. Les recomiendo que lo lea Chesterton. Son tipos que hablan de economía, de política, de teología, de filosofía, defendiendo el sentido común, defendiendo el buen humor, defendiendo la razón. Cuando yo entro a la iglesia me saco el sombrero, no la cabeza, decía Chesterton. Y todos los modernos y posmodernos lo que están defendiendo es la irracionalidad, por más que tengan una diosa razón. De lo anterior te tiro. Sí. Si por el Corán se hicieron masacres, por la Biblia tomada por el catolicismo, no por el cristianismo también. Sí. O sea, ¿Y? la iglesia católica no es el cristianismo. Eso es lo que quiero decir. No, es el mejor cristianismo, digo yo. Pero eso es otra historia, porque el asunto es quiénes son los militantes en la guerra cultural. En la guerra cultural vos tenés enemigos o adversarios.
El único enemigo que tiene el catolicismo es Satanás y mi pecado personal. Y lo que tenemos que hacer es luchar contra ese enemigo. Y a los otros, que sean travestis, homosexuales, comunistas, capitalistas, son nuestros adversarios que están enfermos. Y tenemos que rezar y tratarlos, hospitalizarlos y cuidarlos a ellos. Pero yo no te estoy diciendo que en nombre del cristianismo no se hayan cometido horrores, se han cometido. Uno de los mayores horrores, para decírtelo corto y claro, es el sentimiento antijudío que está en San Agustín. Y en la liturgia, hasta el Vaticano II, que se produce una reforma de la liturgia, se hablaba del pueblo deicida, cuando hablaba del pueblo judío. Pero en el Vaticano II han plegado las velas y se han dado cuenta de las macanas que estaban diciendo, porque 2000 años de persecución a los judíos por culpa de los cristianos católicos. No te estoy diciendo de cualquiera. ¿Ah? Sí. Bueno, entonces yo no desconozco esas cosas ni las oculto, pero estoy diciendo, a pesar de eso, todo lo que está mal en el mundo, cito un libro de Chesterton, son Marx, Nietzsche, Freud, Darwin, el evolucionismo, el liberalismo, el capitalismo, todo eso está mal, la pedagogía, todo está mal. Está mal. Todo eso que te han hecho estudiar a vos y te siguen haciendo estudiar, está mal. No es que está más o menos, está mal. A ver, ¿cuántas materias tenés en el último año de...? Bueno, ¿ah? Sí. Tenés un montón. ¿Cuántas tiene un yanqui que son más pavotes que nosotros, si querés? 4, 5. ¿Cuántas tiene un alemán? 4, 5. ¿Cuántas tiene un japonés? 4, 5. Un italiano, un francés. Porque nosotros tenemos copiado de los tarados de los franceses y su ilustración el enciclopedismo. Entonces te enseñan poquísimo de todísimo y nada de nada. Salís deformado y mal formado en la educación nuestra. Pero Chile es mejor, Uruguay es mejor, Brasil es mejor. ¿Por qué? Porque no tienen viaje de Bariloche, digo yo. Cuando estás terminando el secundario, vos debieras estar limándote el trasero y quemándote las pestañas estudiando para rendir un examen que es un filtro que si no lo aprobás no entras a la universidad. Eso hay en Brasil, eso hay en Chile, eso hay en Uruguay, para no decir en Alemania, en Francia, en Italia. Los japoneses que reprueban ese examen se suicidan, algunos. Bueno, es otra cultura, dirás vos. Pero nuestra tragedia educativa es que tenemos malos maestros y malos alumnos. Nuestra tragedia política es que tenemos malos políticos y malos ciudadanos. Pero eso no es un tremendismo y pintar las cosas de negro, porque hay formas de superar la tragedia educativa por una revolución dialógica, por eso juego dialógico amoroso. Y hay formas de revolucionar para bien y salir del laberinto trágico de la política por la revolución del principio fraternidad. Sí. Por eso no me cagan el catolicismo. ¿Cómo? Ponen y que de repente tener una jerarquía que no existe. ¿Cómo no que? Debería existir. Al contrario, bueno. Somos todos hermanos. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué le voy a hacer caso al Papa? ¿Ah? No le haga el caso al Papa. Vos tenés que hacer, no le tenés que hacer caso al Papa, en primer lugar, ni al cura, ni al obispo. Le tenés que hacer caso a Dios. Por él. Va. ¿Y cuándo está en la iglesia? ¿Ah? ¿Y si Dios no está en la iglesia? ¿Y quién dice que no está en la iglesia? Adentro de uno no está en la iglesia. Pero no solo dentro de uno, porque uno tiene la vocación y el mandato de incorporarse a la iglesia y amarla a la iglesia. Poder amar a la persona siempre hay que amar a la iglesia. Es igual de cristiano, puede ser mejor que mejor. Sí, puedo. O puede no. Entonces, cuando te hablo así,
Yo te respeto incondicionalmente que vos no creás. Pero hay una cosa que siempre la señalo y la escucho varias veces porque la rebuzno siempre. Muchas cosas se pueden hacer sin querer, pero creer solo queriendo, dice San Agustín. Y eso es aplicable para la fe, para el amor y para la memoria, para la esperanza. Unos dicen, ah, vos dichoso, vos tenés fe, pero yo no tengo fe. La fe es un don y es una tarea. No es solo un don. A todos se nos da los principios para creer. Y todos elegimos creer o no creer, pero nos equivocamos, porque todos creemos. Creemos que creemos o creemos que no creemos, pero todos creemos. Ah, pero yo no creo en Dios personal, como decía el tontito de Borges. Está bien, lo siento por vos. ¿Qué crees? Sos un agnóstico, está bien. Kant también es un agnóstico. Hegel es un gnóstico, que peor todavía que soy un agnóstico, porque eso lleva al fundamentalismo. Cuando vos me estás moviendo el arco diciéndome que el fundamentalismo viene del catolicismo, yo te digo, bueno, nos pongamos de acuerdo en definir cuál es el fundamentalismo. ¿No? El fundamentalismo es creer que uno tiene la verdad absoluta y que uno puede administrar la vida, los bienes de las personas. ¿Quién era fundamentalista? No. ¿Quién era fundamentalista en las misiones guaraníes? ¿Quién era? No, al revés. Era